Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga, en Ecuador. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas por Radio Latacunga, AM y FM, y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia desde Costa Rica, Harry Romero Moya, quien es misionero, predicador y coordinador del movimiento Parejas para Cristo de la parroquia Santa Bárbara de Pavas, la diócesis de San José, a quien le damos la bienvenida a este programa. El tema que vamos a tratar con él son dos: hágase en mí según tu palabra y la maternidad divina de María, numerales 494 y 495 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga, que hacen posible este programa. Hermano Harry, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Hola, muy buenas tardes, Juan. De verdad, muy agradecido por la invitación a través de Radio Latacunga. De verdad que estoy muy feliz de estar acá. Perfecto, gracias. Como siempre, pues, antes de empezar a trabajar con el tema, queremos conocer un poco más a nuestro invitado. Tal vez lo conozca en Costa Rica, pero en Ecuador nadie lo conoce, tal vez. Pero lo vamos a conocer. Por favor, Harry, ¿puede conversarnos, compartir con nuestra audiencia quién es Harry Romero Moya? Bueno, bendito sea Dios. Primero, bueno, enviar un saludo muy especial a todo el pueblo del Ecuador. Espero algún día estar por ahí porque, bueno, he visto en televisión y es de verdad un país precioso, con una cultura bellísima. Así que un saludo para todos los oyentes, un saludo para todos aquellos que nos están escuchando a través de la Radio Latacunga y también los que nos están viendo a través de redes sociales, Facebook y YouTube. Muchísimas bendiciones. Bueno, la gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo. Como le dijo el hermano, mi nombre es Harry Romero. Actualmente vivo en San José, Costa Rica, pero soy de un lugar que se llama Cartago, acá en Costa Rica. Bueno, en mi vida siempre he estado dentro de la iglesia. Eso es algo, ha sido una gracia muy hermosa por parte de Dios, porque desde que tengo memoria, desde que soy un chiquito, un niño, desde que soy un niño, he siempre estado dentro de la iglesia. Entonces, más bien yo no sé qué se sentirá estar fuera de la iglesia. Entonces es algo bellísimo. Bueno, soy casado, tengo una hija que se llama Amber, mi esposa se llama Lina Quiroz, y he estado en varios ministerios ya de servirle a Dios. Tengo casi 30 años, aunque de edad tengo 41 años. Y pues he estado en muchos grupos, en Renovación Carismática, en Pastoral Juvenil, 15 años, en grupos de oración, en grupos de evangelización. Ha sido un recorrido un tantito largo, pero una experiencia bellísima, Juan. De verdad que alguien una vez me decía, y esto lo digo así como una anécdota, Juan, y me decían: Harry, es que usted se ha perdido de todo, Harry. Siempre estás metido en la iglesia
y Harry se perdió de las fiestas del mundo, te has perdido de licor, te has perdido de mujeres, ¿verdad? Le digo, es que yo no me he perdido de nada, es que para mí siempre ha sido un gozo, una alegría. Las fiestas para mí son unas fiestas del Señor. Las fiestas para mí es ir a la Santa Eucaristía, es arrodillarme frente a Jesús sacramentado, ¿no? Es bailar como carismático, es gozarme en el Señor. Es que esa es la alegría del Espíritu Santo. Entonces yo les decía, yo no me he perdido de nada. Es que no me he perdido de nada. Y con 41 años de edad, me siento más que agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque Dios también, en su amor y su misericordia, que es tan grande, su amor y su misericordia, ¿verdad? Lo va también a uno llevando a cumplir sus sueños, ¿verdad? Ya lo decía el hermano Juan. Sí, yo, bueno, actualmente soy el coordinador de un movimiento que se llama Couple for Christ, Parejas para Cristo. Y este es un movimiento que está en 140 países. Yo soy el coordinador de Costa Rica. 140 países, un movimiento misionero que estamos también en el Ecuador, en parte de Sudamérica. Y este movimiento misionero no solamente trabaja el querigma, sino que también trabaja la parte social, que es una parte que a veces se nos olvida en los grupos de la iglesia. Se nos olvida esta parte, esto que nos habla, que nos habla o nos habla siempre, nos recuerda el Papa Francisco. El Papa Francisco en el Jubileo de la Misericordia siempre nos recordó las obras de misericordia corporales y espirituales, ¿verdad? Entonces, a veces la gente tiene necesidad y la necesidad, ya, pues, es de oración, pero también es, bueno, es que en Costa Rica se come mucho arroz, no sé, en Ecuador, que no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor un ecuatoriano le va a decir, hermano Juan, es que necesito que ore por mí porque es que resulta que tengo una necesidad en mi casa, no tengo de comer. Y es fácil decirle, claro que sí, claro que voy a orar por usted, voy a orar fuertemente por usted, no, vamos, pero es que también él necesita esa bolsita de arroz y ese complemento para llenar la panza de él y de sus hijos. Entonces, este movimiento Couple for Christ o Parejas para Cristo es un movimiento que trabajamos la parte social, la parte misionera, que es muy importante. Como lo dice el Papa, obras de misericordia corporales y espirituales. Una de las que más cuesta son las corporales, Juan. Hermano, son las corporales. Entonces, en este sentido, sí, soy misionero, para gloria a Dios, misionero y predicador católico, y trabajo también en radio. Entonces, estar en Radio La Tacunga para mí es una alegría que ustedes no se imaginan, ¿verdad? Para mí es un honor, de verdad que sí. Trabajo en Radio María Costa Rica, de la familia mundial de Radio María, en un programa que se llama A Través de la Fe, que espero que Juan esté por ahí, tenerlo en el programa A Través de la Fe. Y también trabajo en otro medio de comunicación que se llama La Voz de Santa Ana, en dos programas católicos. Y pues siempre me ha gustado la evangelización a través de los medios. Es algo que yo creo que nos apasiona, ¿no es cierto? Es algo que cuando uno trabaja en los medios es algo que te apasiona, es es un servicio bellísimo, porque yo incluso lo hago gratuitamente. Entonces, en este sentido, digamos, esta es parte de lo que soy yo, en mi vida, digamos, del servicio en la iglesia. Tengo más de casi 30 años de estar en la parroquia Santa Bárbara de Pavas. Ahora estoy trabajando más con otras parroquias que en mi propia parroquia, porque tengo que trabajar con diócesis, tengo que trabajar con parroquias en mi país. Entonces, tengo más responsabilidades todavía. Perfecto, muchísimas gracias. Como siempre, pues tenemos una cita bíblica seleccionada para el día de hoy, que está tomada de Lucas 1, desde el 35 al 38, que dice así: El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de 6 meses. Pues nada es imposible para Dios. Respondió María: Yo soy la esclava del Señor.
que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue. Los temas que vamos a tratar hoy son dos numerales que corresponden al tema hágase en mí según tu palabra y la maternidad divina de María. Hermano Harry, por favor, nos puede introducir al tema. Sí, qué importante esto que nos habla este pasaje bíblico. El ángel dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Qué importante porque no solamente el saludo que le hace el ángel a la Santísima Virgen María, porque a veces nosotros como que no meditamos, a veces no meditamos. El ángel la saluda como una reina, salve, llena de gracia, ¿verdad? Como una reina. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos esto, y ahora más adelante vamos a hablar del dogma de la maternidad divina, y es que también hay que entender, y para tal vez introducir un poquito, sobre lo que vamos a hablar del dogma y hablar un poquito de esto. ¿Qué es un dogma? ¿Verdad? Porque a veces escuchamos muchos dogmas. ¿Y qué es un dogma? ¿Y cuántos dogmas hay dentro de la iglesia? A veces pensamos solamente en los dogmas marianos, que son 4, pero en realidad son 44 dogmas. 44 dogmas que el dogma es una verdad absoluta sobre la cual no se cierne ninguna duda. Una vez proclamado, no puede ser negado. Qué interesante esto. ¿Por qué? Porque sí, hay 44 dogmas. Hay dogmas sobre Dios, de la Santísima Trinidad, por ejemplo, o cuando nosotros decimos Jesús verdadero Dios, verdadero hombre, ¿cierto? Entonces, en este aspecto y en este sentido, cuando el ángel saluda a la Santísima Virgen María, que le dice salve llena de gracia, y ella se sorprende porque la saluda como una reina que es, ella se sorprende mucho y ella le dice, ¿cómo puede ser esto? Si no conozco varón, la sombra del Altísimo te cubrirá, y el Hijo, y dice, se llamará Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Cuando vemos en este pasaje bíblico, también tenemos que analizar un poquito quién es María y por qué hablamos a veces de María sin pecado concebida, o hablamos en este sentido de la llena de gracia, pero es que no es una llena de gracia común, no es como decir, María es, como dice en el griego, es la que haritomene, María, es llena de gracia, por voluntad que es eterna de Dios. Dios que es el autor de su estado de gracia, llena y colmada de gracia. Por eso es que cuando el ángel la saluda, a veces en nuestras traducciones dice salve llena de gracia. Pero no se le hace justicia con el texto original que vendría siendo el ángel le vendría diciendo salve llena de gracia, como le vendría diciendo que haritomene, que significa la llena de gracia desde siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué desde siempre? Bueno, porque Dios tiene poder, ¿no? Y porque Dios preserva a la Santísima Virgen María, Dios la preserva desde todos los tiempos. No podemos decir que hay un tiempo y espacio en este sentido. Por eso María es Kerajitomeni y no es Plere Haris, que significa también plena de gracia, pero no en este aspecto y en este sentido. Tal vez el hermano puede leer el numeral, porque es que lo tengo en pequeño. Sí, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, día del Señor.
de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Harry Romero Moya, misionero, predicador y coordinador del movimiento Parejas para Cristo de la parroquia Santa Bárbara de Pavas de la diócesis de San José desde Costa Rica. Nos está ayudando con su explicación y comentarios de los temas Hágase en mí según tu palabra y la maternidad divina de María, numerales 494 y 495 del Catecismo de la Iglesia Católica. Agradecemos al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. También informamos a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, que este programa lo puede escuchar en vivo por Radio Latacunga AM y FM, a través de Facebook y también por WhatsApp, ¿sí? Y también por YouTube, en el canal Consejo Diocesano de Laicos Latacunga, y por Facebook, pues, en el canal de Radio Latacunga. Bueno, voy a dar lectura al numeral 494, que dice el título Hágase en mí según tu palabra. El anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo. María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y, aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos, en su predicación, coincidieron con él en afirmar: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida por María. Hermano Harry, por favor, su explicación y comentarios a este numeral. Bueno, lo hablábamos, hágase en mí según tu palabra, que cuando también vemos este contexto de esta respuesta de María, estamos hablando de la respuesta de una niña de unos 14 años, ¿verdad? Aproximadamente. Cuando uno ve la respuesta de María, que es, hágase en mí según tu palabra, sin temor, sin miedo, sabiendo que en aquel entonces una mujer que estaba comprometida, pero que salía embarazada, pues muy posiblemente se enfrentaría a la muerte, pero ella ni lo pensó. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando vemos esa obediencia de la Santísima Virgen María, ese sí, sin pensarlo, ¿verdad? Y es que también vemos cómo María es guardada desde el principio. Vemos cómo María también es guardada desde ¿qué? Desde su concepción.
Y ya voy a también entrar a lo que vimos del numeral, pero también es muy importante ver un poquito esto, ¿no? Se declara este dogma de la Inmaculada Concepción. Se habla de que María es preservada desde su nacimiento del pecado por los méritos de Jesús en la cruz, aunque no se había dado, pero ya por el hecho de que el Verbo se encarna en ella, ya estos méritos vienen sobre la Virgen. Y en este sentido, María, a diferencia de nosotros, que tenemos el pecado original, que tenemos a diferencia, ella es libre por los méritos de Jesús. Ahora bien, hágase en mí según tu palabra. El anuncio de ella que dará luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo. María respondió en obediencia de fe, segura de que no hay nada imposible para Dios. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, dando consentimiento a la palabra de Dios, María llega a ser madre de Jesús. Qué hermoso y qué grande que es el Señor. Qué grande que es la misericordia de Dios. Qué hermosa que es la misericordia de Dios. A veces uno escucha a personas hablar mal de la Santísima Virgen María, hablar de la Virgen María como si fuese una mujer común, como si fuese una mujer sin mérito alguno, ¿no? Pero estamos hablando de la Santísima Madre de Dios, estamos hablando de la que el Verbo se encarna en ella, se encarna en la Santísima Virgen María. Pero cuando hablamos de que se encarna, estamos hablando de que Jesús se encarna en su seno, ¿no? Se encarna en ella. Y ahora bien, dice, respondió en obediencia de fe segura, de que nada es imposible para Dios. Qué lindo si nosotros tuviéramos esta fe, esta certeza de que nada es imposible para Dios. Pero nos cuesta mucho, ¿verdad? Nos cuesta mucho y cuestionamos mucho a Dios. María da su consentimiento, eso es muy importante. Una vez se hacía alguien una pregunta, ¿qué pasa si María hubiese dicho no? ¿Qué hubiese sucedido, verdad? Qué interesante. Pero ella da su consentimiento, sin temor y sin miedo, sabiendo que nada es imposible para Dios. Aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, que ningún pecado. María es arca de la nueva alianza. Y a veces cuando las personas dicen que María es como alguna otra mujer, es que María lleva en sus entrañas ¿a quién? A Dios mismo, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. A Dios mismo lo lleva en sus entrañas. Ahora bien, la persona, dice, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Cuando nosotros pensamos en el plan de salvación de Dios, cuando nosotros pensamos en este nuevo pacto, no podemos pensar, no podemos excluir a María, porque ella es ¿qué? Ella es parte integral, parte de esta salvación, ¿verdad? Ya Dios la había apartado, entonces María es fundamental en este plan de salvación. Ella, en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de salvación. Claro que María es causa de salvación porque lleva a su Hijo Jesucristo, lleva al Hijo de Dios. Es que a veces cuando nosotros pensamos, decía un hereje en los tiempos antes de que se proclamara el dogma, ¿no? Que decía que María era madre de la naturaleza humana de Jesucristo, pero no de la divina.
pero hay algo muy interesante. Cuando nosotros, todos nosotros hemos nacido nacemos por lógica de una mujer, pues es madre en todo sentido, es del ser, porque cuando nosotros crecemos dentro de la barriguita de nuestra mamá, ya venimos todo, ya viene el cuerpo y el alma, vienen todo, no es que viene el cuerpo primero y el alma por otro lado, no, 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 no. Pero es que María es madre, madre de Dios, verdadera madre, madre de Dios. Es madre ¿de quién? De la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso es, y esto tenemos que irlo viendo. La Virgen dice lo que ató a... Vamos a leerlos un poquito. Dice, el nudo de la desobediencia de Eva desató la obediencia de María, lo que ató lo que ató a la Virgen, Eva por su falta de fe desató la Virgen María por su fe. Comparándola a Eva, llaman a María madre de los vivientes. Hay algo muy interesante, no sé si voy bien con el tiempo, pero hay algo muy interesante, y lo escuchaba Monseñor Monilla, y es que María no solamente es madre de Dios, es madre de ¿quién? De toda la humanidad. Entonces él hablaba también de la maternidad espiritual de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque María es madre de todos nosotros, madre nuestra. ¿Y dónde vemos que María es madre nuestra? Cuando María entrega, cuando Jesús, está en la cruz del Calvario, y le dice a aquel discípulo amado, que ahí a tu madre, madre, que ahí a tu hijo. Nos da este regalo tan hermoso de esta madre bellísima. María es madre de Jesús, madre de Dios, pero es madre nuestra, madre de toda la humanidad, porque también se le compara con Eva, porque Eva también madre de la humanidad, ¿verdad? Como lo sabemos. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Harry Romero Moya, misionero, predicador y coordinador del movimiento Parejas para Cristo de la parroquia Santa Bárbara de Pavas, diócesis de San José en Costa Rica, nos está ayudando con el tema Hágase en mí según tu palabra y la maternidad divina de María. Numerales 494 y 495 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, al Padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Este programa es transmitido por Radio Latacunga, frecuencias AM y FM, por el canal de Radio Latacunga en Facebook y por el canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, para que nuestros seguidores nos sigan y se suscriban y le den un like y le notifiquen la campanita. Muy bien, voy a dar lectura al siguiente numeral, el 495, para que sea explicado y comentado por nuestro invitado. Dice así: la maternidad divina de María. Llamada en los evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad,
La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Hermano Harry, por favor, su explicación y sus comentarios a este numeral. El dogma de la maternidad divina de María. Sabemos que, como lo comentábamos, hay 44 dogmas, pero 4 dogmas son marianos, ¿verdad? Tenemos el dogma de la virginidad perpetua, tenemos el dogma de la concepción de María o María concebida sin mancha, tenemos el dogma de la maternidad y el más cercano, que proclamado en 1950 por el Papa Pío XII, que es la Asunción de la Santísima Virgen. Son 4 dogmas. Los dogmas son verdades absolutas. Hay algo muy interesante, hermano, y es que nosotros como católicos tenemos que tener muy en claro los dogmas, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra fe verdaderamente? ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos en estos dogmas de María, ya no estamos en plena comunión con la Iglesia. O no creemos, por ejemplo, que el Papa es el sucesor de San Pedro, pues no estamos en plena comunión con la Iglesia. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso es muy importante también ir conociendo el tema de los dogmas, como lo ha venido haciendo el hermano Juan en estos programas tan interesantes que se ha venido hablando. El dogma de la maternidad divina se refiere a que María es verdadera madre de Dios, ¿no? Es solemnemente definido por el Concilio de Éfeso en el 431. Tiempo después fue proclamado en otros concilios universales, el de Calcedonia y el de Constantinopla. Pero, sin embargo, María, este dogma o esto que ya se creía desde el primer siglo, prácticamente desde el primer siglo los cristianos ya creían que María era madre de Dios. Sin embargo, por herejías que querían decir que Jesús era separado de su, que en el momento que estuvo en el vientre de María, María solamente fue madre de la parte humana y no de la parte divina. Por eso este concilio en el 431 define ya el dogma, ya nos da este dogma, ¿verdad? Que María es madre de Dios. Y lo confirma en los otros concilios universales de Constantinopla y de Calcedonia. El Papa San Clementino I definió: si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, o no cree que María es Madre de Dios, porque parió según la carne, sea anatema, dice el Papa San Clementino. Si alguien no lo cree, sea anatema. Y es fuerte, ¿no? Yo sé que suena muy fuerte esta palabra, esta expresión, pero es que si no creemos esto, mis queridos hermanos y hermanas, es fácil decir que yo soy católico. Yo he escuchado a muchas personas decir que son católicas. Y usted les pregunta y no están de acuerdo con un montón de cosas. Están a favor del aborto, están a favor de muchísimas cosas. Y es que eso no es ser católico. Y que me disculpe, ¿verdad? Si alguien me está escuchando y que no se resienta, pero es la verdad. Ser católico va más allá de llevar este nombre de decir no. Es que ser católico es realmente vivir nuestra fe. También, desde el comienzo, la Iglesia enseña que Cristo es una sola persona. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza del cuerpo, pero también de la persona que es Dios desde toda la eternidad. Así como toda madre humana, no solamente madre del cuerpo, sino de la persona. Así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre. Entonces ella es madre de Dios. No podemos separar a Cristo, no podemos separar a Cristo y decir, es que María solo la parte, no. María es madre
Madre de Dios, porque Jesucristo es Dios, verdadero hombre, y no podemos separar esto. María es verdadera madre de Dios. Ella contribuyó en toda la formación de la naturaleza humana de Cristo. Como toda madre contribuye a la formación del hijo, de sus entrañas. De allí apariencia física, tales como color de piel, ojos, cabello o facciones físicas. Entonces, cuando vemos a Jesús, muy posiblemente tendría un parecido bastante grande a su madre, ¿no? Si María era morenita, más morenita, pues Jesús iba a tener este distintivo, ¿no? De su madre, color de piel, de ojos, de cabello. Es como cuando nosotros vemos a nuestros hijos, ¿cierto? Y a veces le dicen a uno como papá, ay, pero es que se parece a usted. A mí a veces me dicen que mi hija se parece a mí. Ay, su hija se parece a usted. Le digo, pero está sanita. Pero es verdad, los hijos siempre toman algo de papá y algo de mamá. Hay hijos que se parecen más al papá o más a la mamá, pero siempre toman esto, ¿no? Son nuestros hijos, es nuestro ADN, como decir, ¿verdad? Por la, por la, por las santísimas venas de Jesucristo corre la sangre de la Santísima Virgen María. En las entrañas de la Santísima Virgen, es que María la Santísima Virgen forma a nuestros señores desde sus entrañas. Entonces no podemos nosotros separar. El alma no viene separada del cuerpo, no es que está el cuerpo y después viene el alma y entra, ¿verdad? Y ya. Y no es así, no es así. El alma toma el cuerpo, no solo se limita María a parir, la madre es consciente también. O sea, y es que cuando pensamos de esa forma de la Santísima Virgen María, sí, nosotros podemos pensar por ejemplo, en una gatita, ¿no? Una gatita pare los gatitos, pero ella no es consciente, ella los va a alimentar todo, ¿por qué? Por medio del instinto, ¿no? Igual una perrita, ¿verdad? Tiene los perritos igual por instinto, ¿no? Los va a cuidar, por instinto les va a amamantar, pero una madre es totalmente consciente, igual su hijo. Si yo le pregunto al hermano Juan quién es su madre, pues me lo va a decir claramente. Igual Jesús lo decía, igual Jesús nunca va. Por eso Jesús en el pie, cuando estaba en la cruz, lo primero que hizo fue preocuparse por su madre, ver a su madre y decirle al discípulo amado, y a ella tu madre se la dejó porque no tenía nadie, no había nadie quien cuidara de María. No hay más hijos. Jesús es el único, el hijo unigénito. O sea, es solamente, María solamente tuvo un hijo, ¿no? Y qué interesante todo esto, porque también la iglesia le llama a María la Teotokos, la que pare, la que parió, la Teococos. Y qué lindo, porque la iglesia siempre, cuando nosotros vemos todo esto que tiene la iglesia nunca nos va a llevar por el camino del error. ¿Por qué? Porque la iglesia toma su tiempo, y a veces los tiempos para definir un dogma, a veces son siglos. 1950 años para dar el dogma de que María es, ¿qué? La Asunción de María, imagínense. Y 431 para dar este dogma de la maternidad divina. Hay muchas citas bíblicas que respaldan, porque también podemos ver el fundamento bíblico, ¿no? En Mateo 1:16, de María nació Jesús el Cristo. Y hay algo muy importante, y es que siempre a Jesús lo van a llamar, ¿quién? Siempre lo van a llamar el Señor, y Señor es un título que se le daba solamente a Dios. Cuando nosotros vemos que María llega a visitar a su prima Santa Isabel, ella le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando nosotros entendemos y entendemos que Isabel hablaba arameo, ¿no? Entonces no le dijo Señor como lo estamos diciendo en español, Adonai. Y a Dios se le conoce como Adonai,
el Adonai, Yahweh, Elohim. Entonces, cuando Isabel dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Está declarando, está diciendo una verdad, que Jesús, que lo que está en el vientre de María es Dios. Por eso, en Lucas 1:32 también, el ángel le dice, será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, el Altísimo Dios. En Gálatas 4:4 dice, el Hijo de Dios nació de mujer. Gálatas 4:4, el Hijo de Dios nació de mujer. Por eso vemos también este fundamento bíblico, que en la palabra de Dios nos está hablando y nos da la importancia de lo que es María, nos da la importancia del plan de salvación que también viene también de la mano con la Santísima Virgen María. Juan 1:14, el verbo ¿cómo se diría? El verbo que no puedo decirlo, Juan, no puedo pronunciarla. Que consistía con el Padre desde la eternidad, se hizo carne, y se hizo carne en el seno de la Virgen. Ahí me disculpo por esa expresión, esa palabra no puedo decirla bien. En Lucas 1:43 dice, exclamó Isabel, y lo que estamos hablando, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Qué lindo y qué hermoso es ver todo esto que nos habla la palabra de Dios, que nos dice la iglesia, que nos habla el catecismo. Pero para entender también esto, quiero rescatar algo, mi hermano, y es que nosotros tenemos que también saber cuáles son los tres pilares de nosotros católicos en la iglesia. Los tres pilares de la iglesia, el magisterio de la iglesia, la Sagrada Escritura y la tradición. Nosotros, si no entendemos qué es el magisterio, no podemos entender lo que es un dogma o lo que nos dice la iglesia. ¿Por qué? Porque los católicos no interpretamos la Biblia. Vamos a ver, si yo le digo al hermano Juan que me hable sobre un tema, lo primero que va a hacer el hermano es irse al catecismo de la iglesia para saber qué es lo que dice la iglesia con referencia a esto. Esto es el magisterio de la iglesia. Ahora, la Sagrada Escritura y la tradición. Tres pilares de la iglesia y tres cosas que tenemos que saber los católicos. Nosotros no podemos abrir la palabra de Dios y solo leerla y interpretarla, porque no es así. La santa palabra de Dios se lee a través de ¿qué? Del magisterio de la iglesia. Por eso cuando la iglesia nos habla y nos dice que María es madre de Dios, o nos habla de estos dogmas, no es porque a un papa se le ocurrió, ¿verdad?, inventarlo, es porque se discernió, es porque el Espíritu Santo también iluminó y reveló. Y entonces es a través también de discusiones de grandes eruditos y teólogos que se llega a todo esto, ¿verdad? Entonces, también, como les digo, tener muy, muy, muy presente lo que son los tres pilares de la iglesia para poder nosotros caminar en una buena dirección, en la dirección correcta. La iglesia nos orienta en este sentido a través del magisterio, y la iglesia nos hace caminar incluso desde niños en los sacramentos para que nosotros podamos caminar en gracia, pero en un entendimiento pleno de lo que es Jesús y lo que es el Evangelio. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana, De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar, y unidos como hermanos
Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado desde Costa Rica, Harry Romero Moya, predicador, coordinador del movimiento Parejas para Cristo y misionero, nos está ayudando con el tema Hágase en mí según tu palabra y la maternidad divina de María. Numerales 494 y 495 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Esta transmisión está siendo pasada por Radio Latacunga AM y FM, por Facebook y también queda grabada en el canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Suscríbase y dele clic en la campanita para que le anuncie, le notifique nuevos videos subidos. Bien, hermano Harry, tenemos algunas inquietudes, algunas preguntas que nos han surgido a partir de estos temas. Por ejemplo, toda persona es hija de Dios. Un hijo es una bendición para una pareja, para un matrimonio. Hay una crisis muy grande en los matrimonios que no pueden tener hijos. Sin embargo, hoy se observa una corriente mundial que está buscando se apruebe la legalización del aborto. Pregunto, ¿qué está pasando con el ser humano? Estamos viviendo un tiempo muy difícil, ¿no? Podemos hablarlo del humanismo. Y es también cómo Dios, ¿verdad? De alguna forma el ser humano se aleja de Dios y el mundo gira alrededor del ser humano, ¿no? Es terrible. Pero no sé en Ecuador, pero en Costa Rica, a veces vemos se ve a una persona con necesidad y no se le ayuda. ¿Por qué? Porque mientras yo esté bien, el mundo puede estar en llamas, ¿cierto? Mientras los míos estén bien, el mundo puede estar en llamas. Lo demás no me importa. A veces también nosotros, en este sentido de las parejas, yo conozco muchísimas parejas que por alguna razón no pueden tener hijos, ¿verdad? Naturalmente. Y hay un ejemplo muy lindo en la parroquia de Santa Bárbara de Pavas, de una pareja muy joven, que se casaron con muchas ilusiones, ¿no? ¿Verdad? Como todos los que nos hemos casado, que nos casamos muy ilusionados, muy felices. Y esta pareja no decidieron adoptar a una niña. Y hay algo muy hermoso, hay algo precioso, que cuando adoptaron esta niña se dieron cuenta que tenía un hermanito, ¿verdad? Entonces no lo quisieron dejar de por fuera. Hay algo tan maravilloso que yo admiro muchísimo, a ellos los admiro muchísimo, es ver el amor tan grande de papás, de padres, para esos niños, que tal vez muchos niños pierden la esperanza, ¿no? Pierden la esperanza. ¿Por qué? Porque es verdad que nosotros pensamos en nuestros hijos biológicos, ¿verdad? Pero vea que Dios más grande, que Dios es más maravilloso, que también hay tanto niño que está esperando por el amor de un padre y una madre. También a las personas que por alguna razón no han tenido hijos, también yo les digo que yo duré 11 años pidiéndole a Dios. Conozco gente que han durado incluso más, entonces no podemos tampoco decir que, ¿verdad? Que Dios no puede, ¿no? Claro que sí, Dios tiene poder. El Señor es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es el mismo, Jesús es el mismo, el que hace milagros, es el mismo. Entonces, también no quitar la mirada del Señor, confiarnos en el Señor. Ahora bien, en el tema del aborto, es algo terrible. Es un genocidio y es un asesinato. Y no lo digo yo, lo dice también la iglesia. Es un asesinato. Es un asesinato. Ahora bien, también porque a lo mejor nos está escuchando alguien, alguna persona que por alguna razón abortó. Recordemos que la iglesia también les
La iglesia está abierta, ¿no? Para que ustedes se acerquen a un sacerdote. Tampoco, no es que se esté si ya cometieron el acto, no es que se les condene y se les diga que se van al infierno. Pueden acercarse a la iglesia, que la iglesia es madre y abre y como madre nos abraza, como madre nos consuela. Pero en este tema del aborto, nosotros como católicos tenemos la posición de que la vida comienza desde el momento de la concepción. Por eso no podemos nosotros nunca estar de acuerdo con el tema del aborto. María Santísima nos enseña, la Santísima Virgen María nos enseña a decir sí. La Santísima Virgen, una niña, como le decía, de unos 14 años aproximadamente, el ángel le habla y le dice que está embarazada. Y ella, ¿cómo? La sombra del Altísimo, ¿será hijo de Dios? Ella dijo sí. Nunca pensó en nada, no pensó en que la podían matar a pedradas, no pensó en nada, dijo sí. Dijo que sí. Queridos hermanos y hermanas, hay algo muy lindo. En la adversidad Dios nos da la fuerza que necesitamos. Dios nos da la fuerza. No le digamos no al aborto y sí a la vida. Sí a la vida, sí. Porque toda criatura, como lo hablábamos de Jesús, el ser que comienza a crecer dentro de la pancita no viene separado del alma. Entonces, pensar que es solamente un montón de células, no, este ya viene con su alma, con todo el ser. Por eso es que tenemos que decirle sí a la vida y nunca pensar en este tema del aborto. Perfecto, perfecto, gracias. Tenemos otra inquietud. María dijo, hágase en mí según tu palabra. Esa fue la respuesta de María a Dios. Nosotros debemos aprender de María y también darle un sí al Señor. ¿Cómo cuesta decirle sí al Señor? Y es porque, Juan, cuesta mucho por muchas razones, ¿no? Porque decirle sí al Señor implica un compromiso, ¿cierto? Un compromiso. Yo recuerdo que yo, como cualquier persona, no he tenido mis desiertos. Y yo recuerdo que que yo entré a un grupo jóvenes y no entré al grupo jóvenes por Dios, entré por buscar novia, ¿verdad? Pero me terminé enamorando más de Dios también ahí, con los jóvenes. Decirle sí al Señor, y se lo dice a alguien que tiene tantísimos años de él, es lo mejor que podemos hacer. A veces nosotros no entendemos que de ese sí puede depender nuestra salvación. Nosotros somos como una candela, una vela, ¿no? Una vela prendida, pasa una pequeña ráfaga y la apaga. Ahora bien, voy a dar una comparación que tal vez, no sé. En mi caso, yo soy no sé cómo se dirá en el Ecuador, yo soy de campo, de rancho, de un lugar rural. Entonces, las personas que somos de lugares rurales sabemos de agricultura, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo no sé, ustedes, las personas que les gusta tener las plantas en su casa, en una maceta, buscan la tierrita. Hay una tierrita, aquí en Costa Rica hay una tierrita negra que es buenísima. Esa tierrita usted siembra ahí casi que lo que quiera y nace. Entonces, yo puedo preparar un campo y echar la mejor tierra con el mejor abono. Pero ¿qué pasa si yo no siembro nada ahí? ¿Qué van a hacer? No van a hacer nada. Si yo quiero que nazca una mata de frijoles, o no sé, digamos que chayote, no sé si se dirá chayote en Ecuador, ¿verdad? Pero si yo quiero que nazca algo, lo que sea, lo que usted se imagine, si yo quiero que nazca algo ahí, yo tengo que sembrar una semilla, ¿sí o no? Claro que tengo que sembrar una semilla. Si usted, por más buena que tenga la tierra, por más agua que le eche, que la riegue con agua, por más que cuide, si usted no siembra una semilla ahí, no van a hacer nada. Para que nazca algo, tiene que sembrar algo. Y cuando nace, si usted la cuida, va a crecer y va a dar fruto del 100%. Si nosotros no sembramos en la tierra, si nosotros no le damos ese sí a Dios, ¿qué frutos vamos a tener en el cielo? Si nosotros no le decimos sí a Dios,
vamos a llegar a la presencia de Dios y Dios nos va a decir, estuve desnudo, me vestiste, no. Tuve hambre, me diste de comer, no, Señor. Estuve enfermo y en la cárcel y me visitasteis, no, Señor. Y nos va a decir, Señor, lo que no habéis hecho con uno de mis pequeños, no lo habéis hecho conmigo. Apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Entonces, queridos hermanos y hermanas, es que hay que decirle que sí, porque está en juego nuestra salvación. Y el ejemplo de la plantita, si usted no, por más buena que sea la tierra, si usted no siembra ahí, no van a hacer nada. Por tanto, nosotros también tenemos que sembrar en la tierra para cosechar los frutos en el cielo, que son los frutos de salvación. Perfecto, muchas gracias. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Vamos con el segmento de saludos. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha por Radio La Tacunga AM y FM, a toda la audiencia que nos sigue sábado a sábado a través de las redes sociales, a través de Facebook y los que nos sintonizan en el canal de YouTube. Un saludo para todos ellos. Un saludo en especial para nuestros hermanos de la parroquia Santa Bárbara de Pavas, en la diócesis de San José, Costa Rica. Deben estar pendientes de la participación de nuestro hermano Harry Romero. Un saludo a los laicos organizados de diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas con los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Hermano Harry, estamos muy agradecidos contigo, pues, por esa predisposición para participar en este programa, por haber compartido tu experiencia, tus conocimientos en este importante tema del catecismo. No queremos despedirnos, pues, sin escuchar tus palabras finales. Bueno, primero que nada, agradecerles de verdad, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un honor de bendecir a todo el pueblo ecuatoriano, que Dios los bendiga grandemente, de verdad que siguen escuchando este hermoso programa, ¿verdad? Y Radio La Tacunga, que de verdad que sabemos que está trayendo muchísima bendición. De mi parte, de verdad, agradecerles muchísimo, bendecirlos en el nombre de Jesús, pedirles también sus oraciones por mí, porque voy a estar viajando a Bolivia y parte de Argentina del 20 al 28, entonces, para que oren por esta misión que Dios a través de la iglesia me ha encomendado. De verdad, no tengo palabras, hermano, de verdad que muchísimas gracias y siempre estoy aquí para servirles con todo el gusto. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa de los sábados, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues que Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos acompañen siempre. Hasta la próxima. Gracias, gracias, hermano Harry. Hasta luego, gracias, bendiciones. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.